En la sombra de la noche luchamos sin piedad. Gritan las almas calladas buscando su verdad. Una patria dividida clama su libertad. Bajo el fuego y las balas renace la ciudad. Los sueños de soberanía flotan en el viento. Ecos de valentía gritan nuestro aliento. Sangre en las calles, la historia está en movimiento. En cada vida perdida un nuevo fundamento. Sombras de libertad, seguimos resistiendo. Aunque el dolor y la lucha nos van consumiendo. Mi Argentina herida, pero nunca vencida. En cada muerte nace una esperanza rendida. Una nueva emisión de nuestro programa que tratamos de reencontrarnos siempre con la historia, ¿sí? Que la historia nos hable, pero que nos hable a través de sus investigadores. Hoy tenemos un tema del cual hay que tener muy en cuenta, que son los partidos políticos durante la década del 70. Y para eso tenemos a una gran especialista, nada menos que Alicia Cerveto. Alicia, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo están? Bien, muy contento que participe en nuestro encuentro. No, gracias por la invitación. Alicia, ¿qué sucede con los partidos políticos entre el Cordobazo y el Gran Acuerdo Nacional? Porque estamos en un contexto de dictadura, radicalización, ¿sí?, de la política, empieza a aparecer el tema de la violencia ya muy marcado. Bueno, yo trabajé particularmente el escenario de la provincia de Córdoba en un primer momento y después me expandí cuando hice una investigación para lo que fue mi doctorado hacia otras provincias. En realidad el Cordobazo desata varios escenarios, ¿no? Y uno de los escenarios es el fin del gobierno de la Revolución Argentina, el fin de la dictadura de Onganía. Y a partir de allí los partidos políticos comienzan a reorganizarse, exigiendo el llamado a elecciones al gobierno de la dictadura. Y por supuesto recordemos que el escenario había sido la proscripción del peronismo en el año 55 y por lo tanto esta convocatoria de elecciones requería de los partidos políticos, sobre todo mayoritarios, léase peronismo y léase radicalismo, requería la exigencia de ninguna proscripción. Y empiezan a reorganizarse. Hay dos fenómenos. Por un lado, el Cordobazo marca un cambio también de discurso. Hay otra demanda por parte de la población, hay una demanda de transformación y los partidos políticos, incluso los más tradicionales, se tuvieron que ayornar a esas nuevas exigencias. Todos los partidos políticos, desde la izquierda hasta la derecha y hasta los partidos del centro, incluyeron en sus plataformas, en sus prácticas discursivas, incluyeron el concepto de la transformación. En algunos esa transformación era una liberación socialista y en otros era una revolución federal. El término en realidad apuntaba a incluir esa demanda que estaba planteada en la sociedad, sobre todo desde las movilizaciones populares de los años 60. Y el otro proceso es la renovación dirigencial, ¿no? Ahora, en los dos grandes partidos mayoritarios, en el peronismo y en el radicalismo, los líderes que convergieron todas las
lealtades y todas las coaliciones fueron, por un lado, Perón, que seguía siendo un líder indiscutido dentro del peronismo, a pesar de que hubo intentos de generar partidos neoperonistas y de un peronismo sin Perón. En realidad, Perón seguía siendo el centro el vértice de la política peronista. Y en el caso del radicalismo, Balbín. Y había empezado a emerger ya, quien le hace una interna, eh, Raúl Alfonsín. Había formado ya en esa época el movimiento Renovación y Cambio y le plantea una interna a Balbín. Pierde, pero hizo muy buena elección interna de Alfonsín, con buenos votos, con muy buena cantidad de votos en Córdoba. Y en el caso del peronismo, después del Cordobazo, se desatan, bueno, todo el proceso de reorganización interna partidaria, que en todo caso después avanzamos un poquito más. Y eso se ve desplegado en todas las provincias, ¿no? La orden de Perón fue, bueno, primero se firma la Hora del Pueblo en el año 71, donde se fijan las reglas 71 y 70, no tengo, en todo caso después corregilo vos. Donde se fijan las pautas y las reglas de la salida democrática. Y allí, digamos, el radicalismo reconoce que es un partido minoritario. Reconoce que el peronismo es el partido que más aglutina lealtades, votos y adhesiones, por lo menos en esa época. Y dígame, ¿qué consensos, qué alianzas se empiezan a construir en esa época? De cara a lo que viene. Bueno, después de la Hora del Pueblo fue un pacto entre los partidos políticos importante, que después, mucho más adelante, se lo quiso comparar con el Pacto de Olivos, ¿no? Es decir, los dos grandes principales partidos sientan las bases de una salida democrática y un respeto por las reglas democráticas. Después, la historia va por otros carriles, pero fue allí un acuerdo importante. Y a su vez el peronismo empieza a armar su frente, que primero va a ser el Fresilina, Frente Cívico Liberación Nacional, y más tarde se va a transformar en el Frejuli, Frente de Justicialista de Liberación. El radicalismo no tiene, en esa época y durante mucho tiempo, no tuvo una política de alianzas. De hecho, estaba separado el radicalismo, se había formado, una parte del radicalismo había quedado con el sello de la UCR y otra parte había formado el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo. O sea que una parte de los votantes del radicalismo había perdido una parte de sus votantes cuando se forma el MID, ¿no? Dentro del radicalismo. Y allí el radicalismo evita armar alianzas. Y la centro derecha sí tenía en mente armar una gran alianza de partidos de centro derecha, que bueno, era la expectativa que tenía en ese momento cuando se abre el juego político, porque Onganía es obligó a renunciar, después le sigue Levingston, y cuando asume la ANUCE, que es el que abre el juego electoral en el año 71, la ANUCE, la expectativa de él era armar un gran partido, una gran alianza de centro derecha, ¿no? En un primer momento él se pensaba como candidato, después decide no postularse a ningún cargo electivo. Uno de los más gorilas, dijo Macei, uno de los más antiperonistas. La ANUCE, Aluce. totalmente, absolutamente, era un liberal de élite, de la élite de las Fuerzas Armadas, profundamente antiperonista, y por lo tanto en su diseño electoral, de hecho, lleva adelante una reforma del estatuto de los partidos políticos, modifica el sistema electoral, porque su gran estrategia era evitar el triunfo
del peronismo. Y en caso de que ganase el peronismo, que hubiese una segunda vuelta donde se aliaran todos los partidos de centro y de derecha para, eh, eh, digamos, impedir que ganase la fórmula del peronismo. Eso no lo logra hacer, o sea, pero hay todo un dibujo, toda una ingeniería electoral que diseña la ANUNCE precisamente para eso, para impedir el triunfo del peronismo. De hecho, Cámpora, cuando gana las elecciones en marzo del 73, obtiene el 49% de los votos. Correspondía el balotaje. El balotaje fue algo que impuso la ANUNCE dentro de esa ingeniería electoral precisamente para eh, poner obstáculos al triunfo del peronismo, ¿no? Correspondía, dada la cifra que había obtenido Cámpora, correspondía el balotaje, pero era tal la diferencia entre Cámpora y Balbín, que era el partido que había salido segundo, uno con el 49% y el otro con el 23%, era tal la diferencia que el mismo radicalismo se baja de la posibilidad de ir a un balotaje. Allí es cuando se desarma el juego de la ANUNCE. Pero no solamente había impuesto no solamente había en esa reforma electoral había impuesto lo que te decía, la segunda vuelta electoral, porque no estaba por constitución, también había incluido la elección de un tercer senador por provincia. Hasta entonces eran solo 2 senadores. En el año 73 se experimenta con actualmente son 3 senadores, pero en esa época eran 2, y la ANUNCE, por una legislación de la dictadura militar, impone el tercer senador para que las minorías pudiesen acceder al Senado. La posibilidad de hacer alianzas después de la primera vuelta electoral y límites de residencia para los candidatos. Es decir, impedir que Perón fuese candidato, por eso pusieron la normativa de que debía residir en el país a la fecha del 25 de agosto del 72. Perón no se somete a esa condición, ¿no? Y dígame, ¿y los partidos políticos? Porque, bueno, ya es un hecho que vuelve la democracia. Digamos que era prácticamente un hecho que las elecciones, el ganador, el partido mayoritario, que era el peronismo, las iba a ganar. Ahora, ¿cómo ven los partidos este ascenso del camporismo, digamos, en el sentido no de Cámpora, sino en el sentido de la gente que lo apoya a Cámpora? Bueno, se lo mira con desconfianza y con distancia también. Ahí hay 2 escenarios. Por un lado, el escenario nacional, donde triunfa Cámpora, con el apoyo sobre todo de la juventud movilizada, la cultura radicalizada. Y otro escenario son en las provincias. Y en varias provincias hubo segunda vuelta. Capital Federal había ganado el radicalismo, de la Rúa, de hecho, fue electo senador nacional. Córdoba, que digamos había pasado por 2 protestas populares importantes, como fueron y movilizaciones, como fueron el Cordobazo primero y después el Viborazo, 69 y 71, en Córdoba se va a segunda vuelta. La diferencia entre el Frei Juli, que llevaba a Ricardo Obregón Cano como candidato, y el radicalismo que lo llevaba Víctor Martínez, para los más con unos años encima, seguramente se acordarán de que fue el vicepresidente Alfonsín. Sí, de acuerdo, me acuerdo. Sí, sí. Bueno, Víctor Martínez era candidato en ese entonces a gobernador por la Unión Cívica Radical. La diferencia fue de 43 a 42% de votos. De hecho, sale Angelos, que era candidato a senador, Eduardo Angelos, una figura importante del radicalismo cordobés, post-democracia,
y sale a hacer una declaración, dice, bueno, dice, tendrán que estudiar los sociólogos qué pasó en Córdoba, que la Córdoba del Cordobazo, la Córdoba del Viborazo, no le dio el triunfo contundente al Frejuli. Bueno, acá hubo balotaje y en varias otras provincias también hubo segunda vuelta. Por lo tanto, los escenarios provinciales, las legislaturas provinciales, tenían composiciones no necesariamente predominantes en el del peronismo. El peronismo realmente se hace predominante como fuerza política cuando vuelve Perón en el 63, en septiembre del 73. O sea, él vuelve antes, vuelve en junio, pero en septiembre del 73 hay elecciones y ahí gana con el 64%. Entonces, las expectativas, por lo menos lo que yo pude ver en las provincias, es distinto lo que sucedía a nivel nacional que lo que sucedía en los escenarios provinciales. Las dinámicas eran diferentes. Había acuerdos, se tomaba con cierta desconfianza a aquellos gobernadores que habían llegado al poder con el apoyo de el sector más radicalizado del peronismo, pero la dinámica política era de respeto de las reglas del juego democrático, por lo menos en estos primeros meses y en los escenarios provinciales. A nivel nacional es un poco diferente, porque ahí empiezan a tallar otros actores, por ejemplo, el sindicalismo de la CGT, ¿no? Que estaba liderado en ese entonces por Rucci y que empieza toda una ofensiva, ¿no? En contra de Cámpora y en contra de Montonero. No sé si respondo a tu pregunta, pero digo, hay que hacer como esa diferencia de escenarios, ¿no? Sí, 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 muy clara fue. Y dígame, a Perón, porque Cámpora cae, sin embargo, los partidos a Perón, ¿lo ven como algo positivo o todavía queda el recuerdo de la oposición de la década del 40 y del 50? Bueno, ahí hay Positivo me refiero a decir, bueno, eh, va a venir y va a contener esa violencia que tenían los grupos que lo apoyaban a Cámpora, digamos. de alguna forma era lo que esperaban de Perón, que disciplinara a sus propias fuerzas, ¿no? Que institucionalizara, me gusta más la palabra disciplinar, pero que disciplinara a sus propias fuerzas, digamos, y que los encolumnara detrás del proyecto. El Perón que vuelve en el 73 no era el Perón que se fue en el 55, ni era el Perón del exilio. Era un Perón que vuelve con la idea de reconstruir la nación, ¿no? La reconstrucción nacional hablaba lejos del concepto de liberación, lejos del concepto de socialismo, eh, dos términos que utilizaba Cámpora, pero que Perón no los utiliza. De hecho, fue cuando renuncia Cámpora y renuncia el vicepresidente y se convoca elecciones, allí hay una jugada por parte de la izquierda peronista de imponer el nombre de Cámpora como candidato a vice. Y eso es frustrado. Es la primera derrota de Montonero y de la izquierda peronista fue Ezeiza. Y la segunda derrota es no poder imponer el vicepresidente. Y Perón eligió una fórmula eh, con un giro hacia la derecha peronista, Perón, digamos, centrado en su propia figura, ¿no? Porque el vicepresidente prácticamente no tenía ninguna relevancia política en ese entonces. La relación de Perón con la oposición y sobre todo con el radicalismo fue de diálogo. Visitó más veces la Casa Rosada Balbín que la dirigencia Montoneros. Y muchas intervenciones federales, de hecho, por ejemplo, la intervención federal a Córdoba, fue negociada entre Perón y Balbín. Y Balbín fue el que intercedió para que a Córdoba solo se interviniera el Poder Ejecutivo. De hecho, no se intervino ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial. Una cosa rarísima, porque generalmente las intervenciones federales son a los tres poderes. Bueno, allí el radicalismo dijo, no, nosotros en Córdoba tenemos la mitad de los legisladores son nuestros, o sea,
la distribución de bancas era muy equitativa. Entonces el diálogo entre Perón y Balbín era asiduo, de cooperación, em, y era un Perón que procuraba sobre todo disciplinar eh, a las fuerzas propias. Eso no excluye otro tipo de explicación que a veces el mismo Perón avaló prácticas antidemocráticas como fue el surgimiento de la AAA y primero la intervención federal a Formosa, después la destitución del gobernador de Buenos Aires, Videgaín, en enero del 74, y después viene eh, el golpe policial en la provincia de Córdoba, que se lo conoció como el Navarrazo, y que Perón allí decidió intervenir la provincia, ¿no? Así que Perón tenía ese doble juego, ¿no? En esta renuncia de Cámpora, entre la renuncia de Cámpora y la aparición de Perón, los partidos minoritarios analizan alguna posibilidad, digamos, ven abierta una posibilidad al derrumbarse todo ese esquema de la izquierda peronista, la posibilidad de acceder, de negociar, de poder hacer algún tipo de consenso. Mira, los dos partidos mayoritarios concentraron el 80% de las preferencias electorales. O sea que los partidos minoritarios, ya sean de izquierda o derecha, se quedaron con el 20, un poco menos del 20% del electorado. Los partidos hacia el espectro de la izquierda, los partidos que no estaban de acuerdo con la lucha armada, que no propiciaban una revolución por la vía armada, digamos, partidos que este, se pueden definir reformistas o por el ala democrática, tenían escasa relevancia. Escasa relevancia porque del lado de la izquierda era preponderante las organizaciones guerrilleras que estaban definiendo una línea de acción a través de la lucha armada. Y del lado de la derecha, digamos, el otro espectro de la línea política, habían quedado completamente derrotados. El partido de Manrique, como el Partido Federal, u otros partidos menores, que no me acuerdo en este momento el nombre, habían quedado completamente derrotados. No tenían ninguna fuerza ni ninguna performance, ni chance de incidir en nada. Son ellos los que después, obviamente, van a ser los primeros en que, producido el golpe 76, son esos partidos pequeños los primeros que salen a apoyar el gobierno de la dictadura del 76, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la política a partir del 1 de julio del 74, que muere Perón? A partir de ahí, durante el 75, porque ahí es como que se da vuelta todo el tablero. Sí, fíjate vos que son 3 años de una aceleración política impresionante, digamos, ¿no? Uno, cuando analiza la historia política del país, eh, de todo menos aburrirse, ¿no? Porque cuando estudias, y parece increíble que se hayan vivido esas escenas. No quiero ser sarcástica, pero Que tú- todavía sobrevivimos. exactamente, ¿no? Eh, yo diría que el periodo del tercer gobierno peronista eh, tiene 3 etapas. Una es la etapa de Cámpora, que son meses, son días, 45 días. Después la etapa de Perón, que asume, desde que vuelve prácticamente hasta que muere, un año. Y después empieza la etapa de Isabel Martínez de Perón, ¿no? Es la descomposición y la crisis, o al revés, la crisis y posteriormente la descomposición del gobierno. Y allí Isabel decide desandar todos los pactos, alianzas y diálogos que había tejido el peronismo con la oposición. Ahí la relación de Isabel con la oposición, con Balbín, se rompe por completo, ¿no? De hecho,
Durante el gobierno, mientras estaba Perón vivo, se habían intervenido 2 provincias, una es Formosa y otra es Córdoba. A Buenos Aires no la habían intervenido porque renuncia Videgain, pero queda a cargo el vicegobernador, que era Calabro. Y durante el gobierno de Isabel, directamente en 3 meses, interviene la provincia de Formosa, la provincia de Santa Cruz y la provincia de Salta. Y la intervención es a todos los poderes. Estaba dispuesta a llevar adelante una ofensiva hacia los sectores de la izquierda peronista, incluso en aquellos gobiernos y en aquellos gobiernos provinciales que habían dado muestras y habían tomado decisiones de alineamiento con la política Isabel. Léase el gobernador de Salta, que era Miguel Raone, o el gobernador de Mendoza, que era Martín Paca. Si bien habían cambiado todo su funcionariado, habían modificado sus ministros, todos desprendiéndose de los sectores de la izquierda peronista, aún así Isabel decide intervenir. Y en las intervenciones envía delegados, interventores o interventores federales a dirigentes o políticos muy vinculados a la extrema derecha y a las Fuerzas Armadas. Te doy el caso de Córdoba, pero también se puede mencionar el caso de Mendoza y otros. En el caso de Córdoba, cuando se interviene en la época de Perón. Y Perón designa como interventor una figura del peronismo político que era Duilio Brunello. Más o menos la consigna fue andar a la provincia de Córdoba y poner orden y ponerlos a todos de acuerdo. Más o menos, pero te lo estoy dibujando en esos términos. Muere Perón, es relevado Brunello y lo designan a un militar retirado que se llamaba Raúl Lacagani, cuya consigna fue: hay que limpiar Córdoba, el operativo limpieza. Y empieza una persecución, aún en un gobierno constitucional, persecución, encarcelamiento, atentados en contra de los sindicatos, los dirigentes sindicales, el peronismo de izquierda, la ofensiva hacia el mismo exgobernador Obregón Caro, etc. O sea, te estoy hablando mucho de Córdoba, pero para ponértelo de ejemplo de cómo en el gobierno de Isabel se habilitaron toda una serie de dispositivos que fueron instalando la política de persecución, de represión y de desplazamiento de los sectores más radicalizados. Y ese lugar fue ocupado por la derecha peronista, ¿no? Con avances cada vez mayores de competencias, se le concede cada vez más competencia al poder de las Fuerzas Armadas. Sí, de Yapa a Córdoba no era cualquier provincia. Teníamos la industria de punta, se había dado un sindicalismo clasista, amén de la influencia del ERP y de Montoneros también. Exactamente, Córdoba era una caldera al rojo vivo a punto de estallar, digamos. Porque normalmente siempre se hace foco en Tucumán en esta época, pero Córdoba era mucho más completo el abanico de posibilidades, mucho más grande el abanico de posibilidades que tenía la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía mucho más. Tucumán no tenía la industria que tenía Córdoba, ni digamos, la heterogeneidad de la población de Córdoba, y aparte una provincia bien mediterránea. Sí, tenía muy potente un movimiento obrero movilizado, disruptivo, donde la ortodoxia del movimiento obrero, la burocracia sindical, como se le llamaba en esa época, no había logrado controlar la CGT local. El Navarrazo fue el puntapié para que la CGT de Córdoba pasase a manos del control de la burocracia sindical. Estaba la línea de Tosco, que era un sindicalismo independiente, la línea de Atilio López, que era un peronismo más
vinculado a otras expresiones políticas. Estaba el sindicalismo clasista con René Salamanca. Es decir, había una serie de expresiones dentro del movimiento obrero que le daban una potencia y, y- y una vitalidad diferente. Y por otro lado, un movimiento estudiantil también muy potente, en la Universidad de Córdoba, con una gran atracción de todos los estudiantes de la región. De hecho, la gran cantidad después cuando uno revisa durante la época del terrorismo de Estado, quiénes fueron los desaparecidos y las víctimas del terrorismo de Estado, tanto desaparecidos como represaliados o encarcelados, en ese haber hay obreros y estudiantes, en su gran mayoría. Y dígame, entonces, después de esto, usted nos acaba de escribir que se vive digamos, esta persecución a los grupos, que bueno, es uno de los temas claves que usted ha investigado, uno de sus libros. Eh, ¿Qué pasa con los partidos en la etapa previa al golpe de Estado? En la etapa previa, bueno, ahí es interesante esa pregunta, porque en realidad se empiezan a atomizar en opciones políticas, porque era a todas luces cantado de que el gobierno de Isabel no se sostenía, ¿no? Traigo a colación algo que había dicho al principio de la ingeniería electoral de la ANUCE. Por constitución los presidentes duraban 6 años, pero la ANUCE modifica el régimen electoral y las elecciones presidenciales o el mandato presidencial del Poder Ejecutivo duraban 4 años. O sea, altera ahí la Constitución. Por lo tanto, Perón había sido electo en el 73, correspondía a elecciones y en el 78. ¿No? Estoy bien con los números: 76, 73, 74, 76, 77, perdón. Por lo tanto, previo al golpe, el peronismo empieza a discutir quién va a ser candidato a presidente para las elecciones del 77. Previo al golpe, estamos hablando del año 76. Y hay congresos partidarios donde se dividen, digamos, el sector más democrático, el peronismo más democrático, con Luder a la cabeza. Lo vamos a poner en ese término, democrático, moderado, le vamos a sacar la palabra democrático. Pero también hay un peronismo verticalista que se aglutina y que se agrupa en torno a Isabel Martínez de Perón y arman una corriente interna que se llama De Pie junto a Isabel y promueven la candidatura de Isabel para el año 77. Es decir, el peronismo, previo al golpe, en lugar de pensar o en lugar de sostener la institucionalidad democrática, está pensando más eh, 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 en las elecciones que se iban o que se deberían haber realizado en el año 77. Dentro del radicalismo también hay divisiones, ¿sí? La línea de Balbín, que le exigía a Isabel una licencia, que se tomara licencia y que asumiera Luder, digamos, estaba en esa línea, Balbín. La línea de Alfonsín, que exigía la formación de una multipartidaria, idea que después él va a recuperar en el año 81, 82, que exigía una multipartidaria para hacer frente a la crisis institucional que se avecinaba o que se estaba transitando. Entonces, lo que se vive previo al golpe es una atomización de respuestas frente a la crisis política y económica que estaba viviendo la Argentina. Crisis económica a raíz de lo que fue el Rodrigazo y el ajuste que significó el ministro de Economía Celestino Rodrigo, pero también una crisis política de exacerbación de la conflictividad social y política. Frente al golpe, frente a la posibilidad del golpe, había respuestas dispares, ¿no? Y de hecho, cuando se produce el golpe de Estado
del 24 de marzo del 76, cuando se produce el golpe de Estado, gran parte del espectro político y de la dirigencia partidaria o lo sabía, o sabía que se iba a producir, o estaba de acuerdo, o en su defecto, digamos, le dio la bienvenida al nuevo gobierno. No pasó por allí una respuesta de mantener la institucionalidad democrática. Eso es lo que yo he podido, digamos, relevar previo al golpe, ¿no? Y una vez llegó adelante el golpe, que bueno, lo que ya sabemos, que se prohíbe, digamos, todas las instituciones políticas, o sea, las instituciones de Congreso, me refiero, aparece la represión, ¿sí? Las nuevas medidas económicas, y ahí los partidos políticos, porque como usted me contó, por ahí los partidos más pequeños fueron los que más apoyaron al golpe, y por ahí el peronismo, que estaba más pensando en la continuidad del poder que en lo que el golpe que por ahí se avecinaba. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa ahí en ese shock? Porque prácticamente se aplica la teoría del shock Ujú. del año. Bueno, ahí es posible distinguir etapas, no fue lineal, ¿no? No fueron iguales todas desde el 76 hasta el 83. Hubo una primera etapa donde el golpe tuvo una importante legitimación social y política. Y gran parte de la dirigencia del peronismo fue perseguida. Sí, hubo una retracción de los partidos políticos y además de una prohibición de sus actividades. La forma en que sobrevivieron los partidos políticos, esto no lo digo yo, sino estudiosos que han trabajado los partidos políticos en la época de la dictadura militar, digamos, la forma en que sobrevivieron los partidos políticos fueron a través de sus élites, ¿no? No había trabajo con las bases, ¿no? Entonces, y eso también pasó en otras dictaduras, digamos, cómo hacían los partidos políticos para eh, sobrevivir a la prohibición. Bueno, eh, hacían actividades clandestinas, en varias entrevistas, los dirigentes o los entrevistados contaban que se reunían en casas de mujeres políticas, porque entonces eran menos perseguidas, ¿no? Entonces se juntaban en la casa de alguna con la excusa de un cumpleaños y eso ocasionaba una posibilidad de discutir sobre la política nacional o sobre el escenario. eh, entonces se reunían en mítines, bueno, en el caso del peronismo, para un funeral, o también en el radicalismo, se reunían en un funeral o se reunían en una misa, o en acuerdos entre cúpulas. Y lo que pasa en la época de la dictadura es toda en el caso del peronismo, la muerte de Perón causó una crisis interna de quién iba a ser el sucesor o la sucesora. De hecho, no lo era María Estela Martínez de Perón. Ahí hay una crisis de liderazgo importantísima. Y en el caso del radicalismo, fue después de la muerte de Balbín, en el año 81, por ahí murió Balbín, y también generó toda una renovación dirigencial. Lo que se produce en la época de la dictadura es una renovación dirigencial. En el caso del radicalismo fue más expresivo, más notorio que en el caso del peronismo. Y a ver, ¿hay algún intento de negociación? No le digo con toda la Junta, pero con alguna de las fuerzas. Decir, bueno, el peronismo por ahí quería, porque vio que con esto de Macera, por ejemplo, que quería armar un partido político y tenía, no sé si no afición, sino
tenía ciertas ideas que supuestamente compartía con el peronismo, pero también esas ideas eran también por tratar de cooptar un poco el electorado. ¿Hay alguna intención, ya sea de las fuerzas con los partidos o de los partidos con alguna de las fuerzas? Bueno, aquí ahí hace falta, no tengo una respuesta contundente, hace falta como trabajos mucho más locales y micros, porque a nivel de la dirigencia nacional eso no se dio, y menos con el caso de Virela o de Galtier. En el caso de Viola puede ser porque él tuvo una apertura política, llamó al diálogo a algunos partidos políticos. Eso a nivel de cúpula, pero a nivel de la participación de los partidos políticos a niveles micro, a niveles de localidades pequeñas, eso hace falta un estudio mucho más de microhistoria, digamos, más finito. De hecho, acá en Córdoba hay algunas indagaciones de que muchos intendentes que eran del radicalismo siguieron cumpliendo funciones después de producir el golpe, siguieron siendo intendentes. Sin embargo, ese relevamiento no está documentado, ¿no? Es algo que sí, y esto hace falta documentarlo. Entonces, hay de hecho, las Fuerzas Armadas durante mucho tiempo y todavía lo siguen sosteniendo, dice que ellos dieron el golpe porque los partidos políticos fueron a golpearle la puerta. Eh, Eso está dicho, eso falta más documentación. Yo no lo tengo, ¿no? Se está comprobando la complicidad de la iglesia, se ha comprobado la complicidad de los empresarios, del poder judicial, de la prensa, bueno, de los partidos políticos hay como cosas como más sueltas, ¿no? Porque no hubo una adhesión partidaria, excepto los partidos de derecha, ¿no? Eh, pero de los dos grandes partidos políticos no hubo una adhesión pública, hubo otro tipo de circuitos que no están del todo relevados. Claro, usted sabe que siempre lo hemos hablado, incluso cuando estudiábamos con algunos compañeros de facultad de los últimos años, cuando ya estábamos estudiando historia argentina, siglo XX, y siempre decíamos esto: se comprobaron todas las complicidades, incluso se hicieron los mea culpa tiempo después, de la iglesia, de guerrilleros, del ejército, de lo único que no se investigó y de lo único que, de los únicos que no hicieron mea culpa han sido los partidos políticos, ¿sí? Y eso es un tema clave para investigar, y como usted dice, a nivel micro sería muy interesante. Porque es allí donde uno puede ver eso. De hecho, yo le hice dos entrevistas a Eduardo Angeló, que después fue gobernador de Córdoba durante 3 periodos consecutivos, y en el año 73 fue electo senador, era senador cuando se produjo el golpe, sí era una persona con un protagonismo político importante en la provincia y a nivel nacional. Y después le hice una entrevista, ya se había retirado, y él dejó entrever en la entrevista, digamos, que no hubo, que no hubo participación del Partido Radical. Por supuesto, él lo hablaba como dirigente, sabía que sus palabras quedaban en una entrevista y en la historia, digamos, que no hubo complicidad del Partido Radical en términos locales, ni en los municipios, ni en el gobierno de la provincia, ni en el gobierno nacional. O sea, es algo que él lo negó. Y según sus declaraciones, eh, él era uno de los políticos que iba a los cuarteles a pedir por la libertad de tal o cual dirigente, sobre todo dirigentes radicales que habían sido encarcelados, que de hecho contó en el caso de 2 o 3 dirigentes. Eh, pero sí hay, eh, de hecho hay un periodista que escribió
un libro que se llama Ave César, de Hernán Vacas Narvaja, y él hace referencia de que gran parte de los intendentes que eran radicales siguieron cumpliendo funciones. Empiezan a verse los primeros indicios del fracaso del plan económico. Empiezan también a llegar todas estas delegaciones que mandan de Estados Unidos de los derechos humanos. Y obviamente acá en la Argentina la propia sociedad empieza a ver, más allá de las madres de Plaza de Mayo, empieza a ver y a hacerse cada vez más público el hecho de que había gente que estaba desapareciendo y eso ya empieza a cambiar. Por ejemplo, en una de las entrevistas para este ciclo, entrevistamos a Sebastián Carasay. Mm. Y bueno, él va contando cómo la clase media va cambiando la percepción, ¿sí? Él toma los años 70, pero él lo toma desde el 69, del Cordobazo, hasta el 83. Y claro, esto hace que empiece a organizarse la cuestión de los partidos políticos cuando empieza a entrar en crisis y mucho más cuando después termina de caer Videla. Mira, la crisis fatal de la dictadura, para ponerlo en sus términos, fue la guerra de Malvinas. Previo a la guerra de Malvinas, eh, ya con Viola hubo una política de apertura y los partidos políticos empezaron a reagruparse y empezaron a exigir una salida electoral y empezaron también a del año 81, creo que Alfonsín convoca la formación de una multipartidaria, es decir, hay ya todo un movimiento desde abajo, desde las bases, también de ciertos movimientos culturales, de apertura, que exigen una salida democrática. De hecho, el relevo de Viola por Galtieri tiene que ver con eso, digamos, de sostener la dictadura y de darle una cuota de legitimidad mayor para eh, que el gobierno militar se perpetúe en el poder, digamos. La historia argentina sería diferente si la guerra de Malvinas se hubiese ganado. No había posibilidades de ganarla, sin duda, pero digo, el objetivo de Galtieri era perpetuarse en el poder. Y la guerra de Malvinas era el plus de legitimidad que estaban necesitando para hacerlo. Y efectivamente le salió mal y sobre esos cadáveres después, sobre esos jóvenes muertos, se transitó la transición a la democracia después en el 82. El tema de los desaparecidos se conocía más en el exterior, de hecho no estoy diciendo ninguna novedad, ¿no? Se conocía más en el exterior que hacia adentro del país. Y, y sin duda lo viví como experiencia propia también, ¿no? Y sí, eh, recuerdo que yo ingresé a la facultad en el año 84, y cuando yo vengo de un pueblo de acá del interior de Córdoba, y, y cuando entro a estudiar en la facultad, eh, bueno, empiezo a descubrir otro mundo, otra historia en la que uno estaba realmente, eh, no se veía. También yo en el caso mío era más chica, pero no se veía. En mi casa no se hablaba. Y así como en mi familia debe haber pasado en un montón de familias argentinas. Entonces, eh, el tema de los desaparecidos circulaba, eh, y las acciones de terrorismo de Estado circulaban en determinados sectores, más en el exterior que hacia adentro, y efectivamente coincido con esa lectura de que hacia el año 82, hacia el año 83, eh, hay un ver, un sacarse el velo
y ver lo que había pasado en Argentina en los años previos, ¿no? Em, y con respecto al proyecto económico, estaba viendo ayer un videíto en YouTube, eh, alguien citaba, ¿no? Una charla, una entrevista entre Frondizi y Martínez Dios. Y Martínez Dios le dice, mi proyecto es desindustrializar la Argentina. Efectivamente vinieron con ese proyecto. Terminar con el mercado internismo, terminar con un modelo de acumulación. Y bueno, y los efectos todavía se sienten. Digo, la dictadura militar, digamos, se alinea con una política económica que destruye una capacidad instalada que, si bien había mostrado signos de agotamiento, de que necesitaba mejorar la capacidad industrial, pero hubiese sido otra la historia si la dictadura militar apostase a continuar con ese modelo de desarrollo industrial. Y bueno, después de la guerra, ya ahí se termina de caer, ¿sí? Es el final de Galtieri, viene Viñone y ya los partidos, después de la guerra, después de toda esta crisis, después de todo el desmantelamiento y después de que ya se empieza a saber sobre los desaparecidos, ya se empieza a hablar pública y abiertamente sobre el tema de los desaparecidos, ¿cómo se empiezan a reorganizar más allá de la multipartidaria los partidos? Los partidos empiezan a organizarse a partir del movimiento este de la multipartidaria o tienen otra forma de organización más individual. Bueno, en el caso del radicalismo, es la emergencia de Raúl Alfonsín como líder. Digamos, hay toda una renovación generacional y la relación que entabla Alfonsín con el radicalismo de Córdoba. Córdoba tenía una corriente interna que se llamaba Línea Córdoba, donde estaba Angelo, Víctor Martín y otros dirigentes también creo que podía demostrar cierta capacidad electoral dentro de la provincia. Y ahí Alfonsín hace esa alianza con el radicalismo de Córdoba, se impone dentro del radicalismo nacional y con también toda una renovación discursiva que le quita, una renovación discursiva que le disputa al peronismo el concepto de pueblo, ¿no? Sale Alfonsín a captar votantes del peronismo, ¿m? Y es Alfonsín, desde ese discurso cívico, desde la defensa de la República, desde reconstruir la República, desde la defensa de la Constitución, de reinstalar el Estado de Derecho, desde ese lugar sale Alfonsín, lo que diría un politólogo italiano, Panebianco, a cazar, ¿no? Va hacia el territorio de caza del partido opositor. Con el resultado, de hecho, Alfonsín gana y triunfa las elecciones, eh, fundamentalmente porque consigue el voto de las mujeres y de los jóvenes. Son dos sectores que le dan a Alfonsín el triunfo. Las mujeres, sobre todo, porque tiene un discurso de pacificación por lo que había sido la guerra Malvinas. Y los jóvenes, eh, porque se sentían ya distantes de las luchas que habían encarnizado o que habían caracterizado, más que encarnizado, los años 70. El peronismo, por el contrario, tiene un problema de liderazgo y se congrega en torno a Luder. No saben qué hacer con la figura de Isabel Martínez Perón. Es una figura incómoda, de hecho lo es todavía en el presente. La tienen en España ahí, de hecho ahí va algunos documentales que la procuran rescatarla. No hay forma de rescatar su periodo presidencial. Y el peronismo
no logra construir un relato en torno a lo que sucedió previo al golpe del 76. ¿Mm? Eh, Tuvo posiciones serias con respecto al enjuiciamiento de los militares, con respecto a la violación de los derechos humanos, y sobre todo no hubo allí una renovación dirigencial capaz sí, de imponerse con un nuevo discurso. Va a ser después la renovación peronista la que va a lograr eso, con Cafiero a la cabeza, que pierden con Menem, pero bueno, va a ser Cafiero el que impulsa allí, después de la derrota del 83, y el que impulsa una renovación. El resto de los partidos, el escenario del 83 bastante atomizado también, hay una fragmentación partidaria bastante importante, eh, pero las preferencias se sitúan entre el radicalismo, el peronismo y la izquierda un poco más radicalizada, con el partido intransigente que en ese entonces lideraba Allende, no Allende, Usted sabe que por una de las cosas que yo incluí esta cuestión es porque de esto se habla poco, del tema de los partidos políticos. Se habla muy poco, se habla de los 70, por ejemplo, se habla del Navarrazo, se habla de alguna intervención, pero no se habla de los partidos en general, antes y después del golpe. O sea, yo he visto muy poco que se hable, pero que se hable específicamente de eso. Por ahí se habla de algún partido, para hablar de algún líder, sí, político y demás, pero no. Por eso a mí me parece que es trascendental incluir esto. Bueno, los partidos políticos tienen que ver con los climas de época también, ¿no? Nadie cree en los partidos políticos. O hay mucho descreimiento, están atravesando crisis de identidad, crisis de referentes. Entonces, eh, de ahí a convertirlo en un objeto de estudio, tampoco es un tránsito tan lineal, ¿no? Pero hace ya varios años que estamos hablando de la crisis de representación de los partidos políticos, y eso se refleja en las investigaciones de las ciencias sociales. No es un objeto de interés. Exacto. El- Bueno, que ahora que usted recién mencionó al tema de Alfonsín, en el 83, Alfonsín eh, supo leer los vientos de cambio, ¿sí? Suponerlo. Supo leer lo que venía y supo leer lo que había que dejar atrás, más allá de algunos errores, cosas que se pueden estar de acuerdo o no, ¿sí? Pero él supo leer eso en cuanto al electorado que tenía. No sé si estaba bien o mal, pero supo leer eso. Y bueno, se venía la época de las democracias y bueno, entre el juicio de las juntas y bueno, con errores, por ejemplo, de querer igualar o empardar la cuestión Malvinas y los veteranos al gobierno militar. Una cosa era la guerra, otra cosa era los veteranos, ¿sí? Pero bueno, era todo parte de un proceso que había que salir. Sí, vos fíjate que la Argentina siempre ha sido un partido bipartidista, ¿no? Eh, Antes del radicalismo eran los conservadores con los radicales, después, cuando surge el peronismo versus radicalismo. Las terceras fuerzas nunca superaron el 15%, como muchos llegaban al 20%, pero en general las terceras fuerzas no tenían una gran performance electoral. Y entonces, dentro de todo y sobre todo después del 83, el sistema de partido ha sido más o menos estable en una lógica bipartidista, incluso con alternancia, ¿no? Ahora, el triunfo de la Libertad Avanza en el 2023 abre un escenario raro. Hay que ver si se reconfigura el bipartidismo o estamos ante la presencia de una tercera fuerza. Eso no te lo puedo decir porque soy historiadora, ¿viste? Miro el pasado, pero abre un escenario. Pero nadie advirtió el triunfo de una tercera fuerza política como la Libertad Avanza. Nadie lo advirtió, nadie lo dijo. Todos hablaban de una elección de 3/3, ¿no? Eh, pero nadie se aventuraba a quién iba a ser el ganador de esos tres. Eh,
Por eso te digo que el triunfo de la Libertad Avanza en diciembre abre quizás una reconfiguración del sistema partidario. Lo veremos en la elección del 2025, si es así o no. Dejamos así con esa última reflexión. Vamos a dejar pensando a la audiencia. Bueno, en todo caso nos volvemos a ver y a hablar de lo que pasa a partir del 2025. Bueno, cómo no, queda planteada la cita. Vamos. Bueno, Alicia, 1.000.000 de gracias. Gracias a vos, Elías, y espero que tu audiencia pueda disfrutar de esta charla que hemos mantenido en esta hora. Bueno, que así sea. Bueno. Con ustedes los veo en 7 días. Chao. La esperanza revive en las canciones de acero, un legado eterno grabado en el sendero. Nuestro chanto es un canto en el campo de batalla, cada golpe resuena en el alma que estalla. De las cenizas se alza un himno de libertad. Es la fuerza de un pueblo que nunca se dobla.